y niñas de la Iglesia Bautista Emanuel, bienvenidos a una lección más creada especialmente para ustedes. Espero que estén haciendo buenas memorias en familia, que se estén divirtiendo mucho, que estén cumpliendo con sus tareas, que estén obedeciendo a sus papás, pero sobre todo que estén aprendiendo mucho de la palabra de Dios, leyendo sus Biblias, orando, viendo los cultos y también aprendiendo de las lecciones. El tema que vamos a ver en esta lección es un tema muy conocido por todos. Vamos a hablar acerca de las 10 plagas de Egipto, pero le vamos a dar un enfoque poquito diferente. El tema en sí es las 10 de Egipto, solo hay un Dios. Entonces, a través de toda la lección nos vamos a dar cuenta del por qué solo hay un Dios y del por qué podemos relacionar esto con las 10 plagas de Egipto. Para iniciar con nuestra lección, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué son las 10 plagas de Egipto? Dice que las 10 plagas de Egipto, también conocidas simplemente como las 10 plagas, son una serie de calamidades sobrenaturales que según el Antiguo Testamento y la Torá, Dios infligió a los egipcios para que el soberano dejara partir a los hebreos de Egipto. Entonces, en sí, eso es las 10 plagas. Son calamidades que Dios envió al pueblo de Egipto para que Faraón liberara a su pueblo. Según la historia del Éxodo y de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto, Dios iba a mandar unas devastadoras plagas sobre el pueblo de Egipto. Pero no solamente eso, detrás de cada plaga hay algo más de lo que nosotros podemos ver a simple vista. Recordemos que Dios le dijo a Moisés que iba a hacer 3 cosas. 1, liberar al pueblo de Israel. 2, que lo iba a hacer con grandes juicios. Y 3, que iba a hacerlo de tal manera que los egipcios iban a saber que Él es Dios. La cultura egipcia era una cultura muy idólatra. Ellos creían que algunos animales, tales como los toros, las vacas, las ranas y algunos insectos, eran sagrados. Pero cada una de las plagas que Dios envió era un juicio directo a uno o más dioses de los que ellos adoraban. Y se iban a llevar a cabo justamente cuando Dios dijo, en el tiempo que Él dijo, para que ellos vieran que era Él directamente detrás de cada una de estas plagas y para que ellos reconocieran que solamente había un Dios. La primera plaga la podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 7 versículos del 14 al 25. ¿Por qué comenzó Dios con una plaga sobre el Nilo? ¿Y por qué escogió una plaga de sangre? Porque Él es un Dios de juicio y justicia. Los egipcios tomaron a miles de pequeños e indefensos bebés israelitas y los arrojaron al río para que se ahogaran o sirvieran de alimento a cocodrilos y peces. Eso lo podemos ver en Éxodo 1:22. La primera plaga fue dirigida contra el río Nilo, vida y corazón de Egipto. Esta nación era un desierto y su economía y sustento dependían de este río. Sus aguas irrigaban las cosechas y sus campos dependían del fértil lodo que depositaban en el suelo sus crecidas. El Nilo era también la principal carretera del país, ya que gran parte de sus negocios e intercambio comercial estaban suspendidos a él, y aunque esta plaga tuvo como objetivo principal el río Nilo, fue mucho más allá. Todas las otras fuentes de agua también fueron afectadas, incluyendo los estanques y arroyos de irrigación y hasta el agua almacenada en jarrones y en cubetas en las casas de la gente. Este fue un desastre terrible para los egipcios. Toda el agua vital de ellos estaba contaminada y no podía ser consumida. También otro dios, Api o espíritu del Nilo, era responsable de las crecidas del río que traían consigo miles de toneladas de limo fértil para abonar el suelo año tras año. También fue venerado como dios de los peces, las aves y los pantanos, razón por la cual a menudo se le representaba con juncos sobre su cabeza. Otros dioses vinculados a las inundaciones eran Sopdet y Satet. Uno de los grandes dioses de la Trinidad egipcia era Osiris, dios del mundo subterráneo. Los egipcios consideraban al río Nilo como un torrente sanguíneo y ahora literalmente estaba como sangre. Uno puede imaginarse el horror y sensación de abandono de los egipcios al contemplar el río que anteriormente era hermoso, poderoso y sostenedor de vida, y que ahora era gigantesca cloaca, maloliente, cuya ribera estaba cubierta de toneladas de peces muertos y en proceso de descomposición. Esto afectaba también a
Hat-Meit, diosa guardiana de los peces y los pescadores. Estos grandes dioses de Egipto resultaron ser inútiles para prevenir la plaga que afectó al río. Demostraron no ser nada comparados con el Dios de Israel. La segunda plaga es la plaga de ranas. La encontramos en Éxodo capítulo 8, versículos del 1 al 15. Dice que la segunda plaga consistió en ranas, como se describe en la primera parte del Éxodo. No era nada raro que hubieran gran cantidad de ranas, ya que los abundantes pantanos a lo largo del Nilo eran terreno propicio y natural para la crianza de estos animales. Sin embargo, esta plaga fue diferente. Las ranas eran consideradas una manifestación de Heket, diosa de los nacimientos y esposa del creador del mundo, según los egipcios. Era representada con cabeza de rana y cuerpo de mujer. Además, la corte de Api es un dios que ya mencionamos. Incluía dioses como cocodrilos y diosas ranas, y los tres dioses principales, Nun, Kek y He, eran representados como hombres con cabezas de ranas. Dice que las ranas se consideraban sagradas en Egipto porque vivían en dos mundos, en el agua y en la tierra. Tan sagradas eran para los egipcios que incluso al pisar accidentalmente una de ellas podían ser castigados hasta con la muerte. Y noten la gran ironía aquí. Se suponía que Heket era una diosa que controlaba los nacimientos, pero durante esta plaga millones y millones de ranas se desbordaban en el territorio y su reproducción obviamente estaba fuera de control. Matar a una rana o pisarla por accidente acarreaba una condena de muerte para los egipcios. Pero ¿cómo podían evitar algo así cuando el suelo estaba completamente cubierto con una masa de ranas viscosas y chillonas? Habían ranas en el suelo, en las casas, en las camas, en los hornos y hasta en los platos. Los egipcios prácticamente no podían caminar sin pisar las ranas y aplastarlas, y al hacerlo estaban violando sus propias leyes y autosentenciándose a la muerte por ofender a la diosa Heket y a otras deidades de las ranas. Finalmente la gente tuvo que salir y recogerlas en grandes pilas de cadáveres malolientes y en descomposición. Hasta ahí llegó su animal sagrado. Dios mostró en esta ocasión que era mucho más poderoso que estos así llamados dioses. La tercera plaga es la plaga de piojos. La encontramos en Éxodo 8, capítulo 8, versículos del 16 al 19. La tercera plaga de piojos. ¿Cuál de los dioses egipcios estaba siendo juzgado ahora? Tal vez esta plaga fue dirigida en cierta medida a Geb por la abundancia de la tierra, pero en este caso, en vez de que la tierra produjera cosechas, frutas y verduras, solo produjo piojos y sus irritantes picaduras, y su dios Geb estaba dejando claro que no tenía ningún poder para evitarlo. Estas infecciosas también pueden considerarse una bofetada a los dioses egipcios en general, ya que ninguno de ellos pudo contrarrestarla. Los egipcios invocaron a Harpócrates, Horus en forma de niño, para mantener alejada a las criaturas peligrosas, y a Imhotep, dios de la sanidad y medicina, y también a otros dioses sanadores, pero no hubo alivio. El faraón también era considerado dios. Sin embargo, tampoco se escapó del contagio de los piojos. No deja de ser interesante la forma en que estos afectó a los sacerdotes de los dioses de Egipto. El historiador griego Heródoto, que viajó al antiguo Egipto, nos dice que los sacerdotes egipcios habían realizado muchos rituales de purificación para llevar a cabo su rol de sacerdotes. Algunos de estos rituales se enfocaban específicamente en la forma de evitar los piojos, ya que en caso de contagio los sacerdotes no podían desempeñar sus funciones religiosas en el servicio a sus dioses. Una vez más vemos la ironía en esta plaga. El territorio estaba infectado de piojos que atormentaban a toda la gente y los animales. Pero los sacerdotes de Egipto no podían ni siquiera entrar a sus templos para orarles a sus dioses, ya que los piojos los habían inhabilitado para servir. La cuarta plaga es la plaga de moscas. Esa la encontramos en Éxodo 8, versículos 20 al 32. Dice que en apariencia la siguiente plaga se asemeja mucho a la de los piojos, pero probablemente fue muy diferente. Si este es el caso, ¿estaba esta plaga dirigida a algún dios egipcio en particular?
Sí, el dios egipcio Kepri era representado como un hombre cuya cabeza era un escarabajo. Kepri era considerado como el dios que empujaba al sol a través del cielo y se le asociaba con el escarabajo pelotero porque esos insectos hacen rodar el estiércol hasta formar bolas que empujan por el suelo, tal como Kepri empujaba al sol por el espacio, según los egipcios creían. Así, cuando el enjambre de criaturas invadió el territorio y éstas se introdujeron en todo, tal como las ranas, piojos, de las plagas anteriores, esto fue una afrenta directa al dios Kepri. Este dios probó ser incapaz de controlar los insectos terriblemente perjudiciales que ahora se abrían camino destruyendo las casas y edificios de Egipto. También debemos hacer notar que el dios supremo Amón, dios del viento, debió haber sido capaz de repeler y alejar a los enjambres. Una vez más, el Dios verdadero demostró que los dioses de los egipcios eran absolutamente inútiles. Que esta fue la primera plaga en la que Dios hizo distinción entre su pueblo y los egipcios. Lastimosamente, las primeras plagas las tuvieron que soportar el pueblo de Israel, pero esta sería la primera en donde Dios iba a hacer una distinción, donde esta plaga y las siguientes no iban a afectar a su pueblo, porque no iban a llegar hasta la tierra de Gosén, que era donde estaba el pueblo de Israel. La quinta plaga es la enfermedad en el ganado. La podemos encontrar en Éxodo 9 del 1 al 7. La quinta plaga, comenzando en Éxodo 9:1, tuvo como objetivo los animales domésticos. Esta plaga significó un descomunal desastre económico para los egipcios. Afectó las fuentes de alimento, transporte, capacidad militar, capacidad agrícola y los bienes económicos que producían estos animales. Pero aún así el corazón de Faraón permaneció inamovible. En Egipto no solo se valoraban enormemente el ganado, sino que también se le consideraba sagrado. Los egipcios adoraban muchos animales, entre los cuales se encontraban toros y vacas. El dios de la creación, según ellos, Ta, era representado por un toro vivo, conocido como toro Apis. El toro Apis era muy sagrado y cuando moría, los egipcios lo endechaban como si hubiera muerto un faraón. Después de muerto, el toro Apis era embalsamado y colocado en una tumba tal como faraón. Los dioses Atum y Ra, dioses creadores y también del sol, fusionados como una sola deidad, eran representados por el toro negro Merwer o Nemwer, llamado Nevis por los griegos. El cielo y las diosas Nut y Net eran representadas como una vaca celestial que daba a luz al universo y a otros dioses. Una de las dioses madres más importantes de Egipto era Hathor, representada como una divinidad con cabeza de vaca, como una mujer con rasgos de vaca. Normalmente era representada con un par de cuernos y con un disco solar entre ellos. Se le consideraba la madre simbólica de Faraón. Durante esta plaga, estos numerosos dioses egipcios no lograron proteger el ganado ni el sustento de la población. Tengan en cuenta que cada vez que los azotaba una nueva plaga, los egipcios probablemente oraban desesperadamente a sus dioses para que le detuvieran. No obstante, en todas las instancias sus dioses se quedaron callados y fueron incapaces de hacer algo. La sexta plaga es la plaga de úlceras. La podemos encontrar en Éxodo 9, del 8 al 12. Ahora llegamos a la plaga de las úlceras. Los egipcios adoraban a varias deidades sanadoras y en ocasiones incluso sacrificaban seres humanos en honor a ellas. Las víctimas eran quemadas en un altar y sus cenizas arrojadas al aire para que el viento las esparciera sobre el pueblo. Esto se consideraba una bendición. Moisés tomó cenizas del horno y las arrojó al aire. Fueron esparcidas por el viento y cayeron sobre los sacerdotes y las gentes y los animales que quedaban. Pero esto, en lugar de ser una bendición, se convirtió en dolorosas úlceras, grandes pústulas que aquejaban a la gente. Esta plaga debe haber sido una afrenta a varios dioses egipcios. Uno de ellos, mencionados anteriormente, era Imhotep, dios de la medicina. Otro era Tot, dios de la inteligencia y el aprendizaje médico, quien tenía cabeza de ibis. Una de las diosas era Isis, miembro de la Trinidad egipcia y esposa de Osiris. Se suponía que ella tenía capacidad para resucitar a Osiris después de la muerte, pero mostró ser impotente para ayudar a los egipcios o protegerlos de las dolorosas úlceras que le habían esparcido por todas partes.
El versículo 11 menciona específicamente que los hechiceros o magos sufrían también de úlceras. Los sacerdotes con poderes mágicos, especialmente los del culto de Sekhmet, diosa de la sanidad, además de su importante rol como diosa de la guerra, era de los médicos del antiguo Egipto. Sin embargo, los magos sufrían tan horriblemente que a raíz de los forúnculos que apenas podían estar de pie y obviamente no podían usar el poder de sus dioses aparentemente inútiles para sanar a otros. La siguiente plaga es la plaga número 7. La podemos encontrar en Éxodo 9 del 13 al 35 y es la plaga de granizo. Dice que luego sobrevino la plaga de granizo. Esto debe haber sido algo muy inusual, ya que la región donde ocurrió solo recibe unos 50 milímetros de lluvia al año. ¿Cuáles dioses de Egipto y su falta de poder expuso esta plaga? Debido a que se originó en el cielo, la deidad más prominente desacreditada en esta plaga fue Nut, el dios del cielo mencionado anteriormente. A menudo se le representa en el arte egipcio, arqueado sobre la tierra con su cuerpo pintado de estrellas. Pero Nut no fue el único dios egipcio desprestigiado en esta plaga, donde estaba Shu, el dios del aire y sostenedor del cielo. ¿Por qué no detuvo esta devastadora tormenta? ¿Y dónde estaba Horus, la deidad con cabeza de halcón, tercer miembro de la Trinidad egipcia y dios del Alto Egipto? Y Set, dios de las tormentas y protector de las cosechas. O Nefer, dios de las cosechas de grano. O Osiris, el gobernador de la vida y de la vegetación. Esta plaga fue otro demoledor golpe para la nación. Los egipcios ya no contaban con pescado para su alimentación debido a que el Nilo se había convertido en sangre. La plaga del ganado había matado a la mayoría de los animales y que aún quedaban en los campos después de la tormenta de granizo, sucumbieron a esta, así que los egipcios ya habían perdido gran parte de sus fuentes de carne y leche, y sin embargo las numerosas deidades vacunas mencionadas previamente no habían podido hacer nada. La octava plaga es la plaga de langostas. La podemos encontrar en Éxodo 10 del 1 al 20. La plaga de granizo fue seguida de una plaga de langostas. El granizo había aniquilado las cosechas y la mayoría de las plantas. Recordemos que no solamente fue granizo, también fue granizo y fuego, dice la Biblia. Entonces, pocos habían sobrevivido. Ahora iba a ser devorado por las langostas, hablando de las cosechas. La historia ha documentado la destrucción causada por enjambres de langostas en cuestiones de minutos, las reservas de alimentos de algunos pueblos. Estos insectos simplemente devoran todo lo verde, cada hoja y brizna de pasto. Nuevamente, tal como ocurrió con las plagas anteriores, los dioses de Egipto se mantuvieron en silencio. Uno no puede menos que preguntarse ¿qué pensaron sus adoradores al ver semejante destrucción? ¿Dónde estaba Anubis, el dios con cabeza de chacal y guardián de los campos? Y Osiris, el dios supremo de la agricultura. Una vez más, él, Isis, Set, Nefer y también Shu, dios del aire, y Amón, dios del viento, fueron humillados. Los campos devastados, arruinados por el granizo, quemados por el fuego y arrasados por las langostas, fueron un testimonio de la impotencia de los dioses egipcios. La novena plaga es la plaga de oscuridad. La podemos encontrar en Éxodo capítulo 10, versículos del 21 al 29. Esta plaga fue de oscuridad. Fue un juicio sobre la religión de Egipto y toda su cultura. De todos los dioses de Egipto, ninguno era más venerado que el sol. El dios sol, conocido también como Ra, Atum o Aten, y algunas veces Horus, había llegado a ser identificado con el dios supremo Amón-Ra. Era considerado el más grande de los dioses de Egipto. Se le veneraba como el creador y el dador de vida, que inundaba el territorio con sus rayos energizantes. Muchos de los faraones incorporaron sus nombres dentro de los suyos propios. Nombres como Ramsés, atraído de Ra, o Amenhotep, Amén o Amón se complace, y Tutankamón, imagen viviente de Amón. Sin embargo, en esta oscuridad, Amón-Ra obtuvo el silencio. Literalmente no se veía por ninguna parte. Nada era visible en la agobiante oscuridad que se ceñió sobre el territorio. Todos los otros dioses y diosas de Egipto no solo demostraron ser inútiles, sino que además su dios más importante, Amón-Ra, fue
tan impotente e inútil como ellos e incapaz de ayudar al pueblo. Los dioses egipcios nuevamente les habían fallado. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, la podemos ver como anuncio en Éxodo 11 del 1 al 10 y la podemos ver ya una realidad en Éxodo 12 del 29 al 36. Dice que la 10ª plaga fue muy selectiva. Dios destruyó a los primogénitos de los egipcios, tanto de humanos como de animales. Pero, ¿por qué los primogénitos? Dios consideraba a Israel como su primogénito entre todas las naciones y le había advertido al faraón lo que sucedería en Éxodo 4 del 22 al 23. Además, en aquel tiempo y cultura, el primogénito recibía la mayor porción de la herencia paterna. Los primogénitos generalmente llegaban a convertirse en la élite gobernante del país: generales, funcionarios, militares, administradores principales y con frecuencia en los mismos faraones. Este faraón en particular parece no haber sido el primogénito en su familia, ya que no murió a consecuencia de la plaga. Tal vez su hermano mayor había muerto antes, cuando era aún joven, y él era el siguiente en la orden de sucesión. Sin embargo, su hijo era quien lo sucedería como el próximo faraón y pereció en esta plaga. Una vez más, los dioses de Egipto se mantuvieron mudos. Sheket, la diosa de la protección, probó ser inútil. Mehesnet, la diosa que protegía el nacimiento de los niños, no pudo salvar a los primogénitos. Sobek, el dios de la protección de la fertilidad, y no pudo proteger a nadie. Remunet, el dios que parecía un buitre y era un protector especial del faraón, no pudo librar al hijo de este, en el mismo que sucedería a su padre en el cargo. Y nuevamente, ¿dónde estaba Osiris, el dador y gobernador de la vida? Todos estos dioses falsos fueron juzgados y comprobó que carecían de poder y validez. Un juicio contra Faraón. ¿Por qué fue un juicio contra Faraón? La muerte de los primogénitos fue la última plaga, pero no fue un juicio final en los dioses de Egipto. Uno de los dioses principales se mantuvo posteriormente y fue juzgado y se comprobó que no era ningún dios. ¿Por qué? Porque los faraones eran considerados dioses. Los mismos hijos literales de Ra, o encarnación divina de Horus, lo cual significa que ellos también eran considerados dioses en la tierra. En cierto modo se creía que ellos personificaban a otros dioses de Egipto y que eran sus representantes ante el pueblo de egipcio. Por ello era que se ejercía tanto poder sobre el pueblo, el poder de la vida, la muerte, la esclavitud, y por ello fue también que hicieron construir tan magníficos monumentos para sí mismos y fabulosas tumbas llenas de riquezas y tesoros. Se creían que aquellos edificios debían honrar a dioses, no a simples seres humanos. Cuando analizamos todo esto, vemos que en las plagas de Egipto no fueron fortuitas. Dios es un Dios de lógica y orden. Él envió cada una de las plagas para mostrar específicamente a los egipcios y a los israelitas que Él era más grandioso que todos los dioses de Egipto. La responsabilidad mayor de un faraón era mantener todo en orden para asegurarse de que las decenas de dioses y diosas egipcios cumplieran bien sus responsabilidades, de manera que el reino de Egipto se mantuviera próspero y fuerte. Pero en este faraón fracasó espectacularmente. No pudo evitar las plagas que asolaron a su reino y lo sumieron en el caos. No pudo prevenir la muerte ni de su propio hijo, ni que sus ejércitos se ahogaran en el mar. Él y su poderoso reino acabaron absolutamente derrotados y avergonzados. El último de los grandes dioses de Egipto fue pesado en una balanza, juzgado y hallado falto. En este momento les voy a mostrar un esquema de cómo está más o menos desglosado los dioses de Egipto. Entonces podemos ver, empezamos con el dios Nun, que para ellos era el más supremo, el dios Ra, el dios Amón, también el Sekhmet, Hathor, y ahí pueden ver, ahí está el dios Babi, Imhotep, Ta, y cómo son cada uno de estos representados por animales, por cabezas de animales o por cosas que no tienen lógica ni sentido. Entonces ahí podemos darnos cuenta de cómo el pueblo de Egipto era un pueblo idólatra. Tenía muchos dioses, tenía muchas cosas en las que ellos creían y claro, cada cosa de esa era falsa y por eso Dios decidió poner juicios para cada uno de esos dioses y mostrarles al pueblo de Egipto que solamente Él era Dios,
Y por eso es el tema de nuestra lección, las 10 plagas de Egipto, pero solo hay un Dios. En su conjunto, las 10 plagas provocaron la completa derrota de Faraón y de todo el panteón egipcio, tal como Dios había prometido. Esta fue verdaderamente una guerra épica entre el único Dios verdadero y las fuerzas demoníacas de la oscuridad. El verdadero Dios ganó, los dioses de Egipto perdieron. ¿Pero por qué? Dioses falsos como estos en realidad no existen, y los falsos dioses que engañan a la gente para que crean que sí existen no se comparan en absoluto al Dios de la Biblia. Bueno, chicos, en conclusión sabemos que solamente hay un Dios, que solamente es uno, el que vive, el que reina y es por el cual nosotros tenemos salvación. Espero que esta lección les haya gustado y les haya servido de mucho. Espero también que puedan leer la Biblia y puedan darse cuenta de muchas cosas que podemos encontrar en ella. Podemos encontrar historia, podemos encontrar consuelo, podemos encontrar amor, gozo, paz, todo. Entonces, espero les haya gustado, espero la hayan disfrutado en familia y pues que hayan aprendido algo nuevo, ¿sí? Y saber que solamente hay un Dios, no existe otro Dios fuera de Dios. Dios es el único Dios y es el verdadero Dios, es el que reina, el que vive y el que permanece para siempre. Así de que los veo, chicos, en una próxima lección. Espero puedan disfrutar más tiempo en familia y no se olviden de seguir viendo cada lección que estamos publicando especialmente para ustedes. Adiós, cuídense.